Bienvenidos y bienvenidas a este podcast en donde visibilizamos historias que nacen desde el amor por nuestro territorio. Este podcast es financiado gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional de los Ríos. Y es un podcast original del Diario de Valdivia, parte del grupo Diario Sur y grabado aquí en el estudio Nueso. Hoy me acompaña alguien que ha marcado la historia ambiental de la región de los ríos, un defensor incansable de los humedales, del agua, de la participación ciudadana y del territorio en todas sus formas. Estoy muy contenta de conversar con José, más conocido como Pepe Araya. Él es puertomontino, pero ya hoy es valdiviano de corazón, miembro de Comunidad Humedal e impulsor de la norma secundaria y un referente de las luchas ambientales en nuestra región. Pepe, bienvenido. Gracias, Sofía, por la invitación. Quiero partir contándote algo que me marcó. Hace unos meses participé del encuentro Territorios del Agua en el Teatro Lord Cochrane, en donde se proyectó el documental Ciudad de Papel, que se grabó con foco en el desastre ambiental ocurrido en el Santuario Río Cruces en el año 2004. Y la primera vez que apareciste dentro del documental, hace más de 20 años ya, más joven también, el público te ovacionó y me hizo darme cuenta de lo reconocido que eres dentro de este territorio y lo mucho que la gente te reconoce también por esta tremenda trayectoria como defensor, tanto en derechos humanos, ambiental y también en cuanto a cultura. Te has desarrollado en estos tres frentes y quisiera preguntarte desde dónde nace esta necesidad de defender estas causas, de poder activar estas causas. ¿Qué hito marcó tu historia en ese sentido y te hizo iniciar en este camino? Sí, me convertí como una especie como de ecópata del territorio. Yo llegué a estudiar a Valdivia el año 84 a la Universidad Austral, me titulé de profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica. Y ya el año 88, estábamos hablando de plena dictadura, final de la dictadura, había mucha agitación en las universidades y yo participé obviamente de todos los movimientos sociales antidictadura. Y ahí empecé a trabajar con un grupo de gente más jóvenes que yo todavía, un grupo que se llamaba PROCODEP, refiriéndose al Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, que era una de las organizaciones bien emblemáticas del movimiento de derechos humanos de los años 80. Y se creó una oficina acá en Valdivia, a la cual yo entré a trabajar en el año 89, y dentro de todas las tareas nos tocó hacer toda la investigación sobre la situación en la cordillera, principalmente en el complejo forestal y maderero Panguipulli, con las ejecuciones y personas que fueron desaparecidas. Y ahí tomamos contacto con muchos dirigentes mapuches buscando información. Y entre eso nos tocó buscar información en la zona costera también, donde hay un dirigente mapuche que todavía está desaparecido, don Matías Ñanco. Y ahí tuvimos mucha relación con muchos dirigentes que después, cuando empezó el conflicto con la planta de celulosa el año 96, hay que recordar que este es un conflicto de finales del 95, el 96 se hace la primera autorización ambiental y se inicia el conflicto en Mehuín, que duró 3 años. Y ahí los dirigentes mapuche con los cuales nosotros estábamos trabajando hablaron con nosotros fuimos para allá. Desde mi organización de derechos humanos trabajamos con las comunidades, hicimos jornadas de capacitación sobre derechos humanos, sobre derechos de participación, con el fin de que toda la zona costera principalmente y en el entorno de la planta tuvieran conciencia sobre el proyecto que se venía, pero principalmente tuvieran conciencia de que tenían que armar una dinámica orgánica que les permitiera defenderse de esta situación. Estuve apoyando el trabajo del Comité de Defensa de Mehuín durante todo ese tiempo y yo diría que ese es mi acercamiento al mundo ambiental, porque a partir de eso tanto el CODEPU como yo empezamos a ser conocidos no solamente por la situación que había ocurrido en la dictadura, sino que el CODEPU empezó a ser una organización conocida porque hablaba sobre el desarrollo de la región, hablaba del territorio, hablaba del medio ambiente, cosa que no era tan común en una organización de derechos humanos en esa época. Entonces yo diría de dónde está el punto de conexión mío con lo que todo el mundo conoce de mí ahora sobre la situación ambiental, es ese conflicto en Mehuín, porque ahí fue como mi primer aprendizaje en qué significaba básicamente la defensa ambiental, los derechos ambientales, y de ahí ya empecé como a involucrarme en otros conflictos dentro de la región. Y bueno, yéndonos un poco, volviendo al desastre ambiental ocurrido en el año 2004,
tú lo viviste, tú estabas aquí cuando eso ocurrió, vivías ya en Valdivia. ¿Qué sentiste cuando inició este desastre, cuando empezaron a morir los cisnes? ¿Qué pasó ahí contigo? Sí, yo diría que por lo menos yo y otro grupo de personas que formamos un primer movimiento que se llamó Acción por los Ríos, que es muy poco conocido, que se formó el año 96 con distintos profesionales, algunos todavía vigentes acá en la ciudad, y ahí formamos una primera coalición de gente que trabajaba en temas agrícolas, en temas de turismo en ese tiempo, más organizaciones ambientales que ya existían en Valdivia, como CODEF, por ejemplo, que tenía oficina acá. Estaba un centro también muy especializado en materia de humedales que ya habían hecho un libro sobre el santuario. Ellos hicieron una primera publicación. Entonces había como gente muy informada de lo que podía ser el desastre ambiental si se llegaba a instalar una planta de celulosa. Hay un documento que hizo Acción por los Ríos que es muy poco conocido, lo hicieron obviamente nuestros asesores profesionales, que da cuenta de lo que iba a ocurrir si se aprobaba el proyecto. Que fue justamente... que fue, yo diría, casi un 80% de ese documento lamentablemente se cumplió. Lo que los expertos ya prevían que iba a pasar en una zona estuarial como el río Cruce, con una planta industrial que bota químicos al agua. Entonces, yo diría que por lo menos cuando pasó el conflicto de los cisnes, como que yo de alguna manera ya tenía mucha información dentro de mí como para reaccionar sobre esta materia. ¿Qué pasó? Que cuando se instaló la planta de celulosa en el año 2004, el primer conflicto que tuvo Valdivia fueron los malos olores. No sé si recuerdan eso, tú lo recuerdas. Yo en ese entonces era súper chica y no vivía en Valdivia. No vivía en Valdivia. Pero el tema de los olores fue espantoso, fue un desastre así para los colegios, para la gente más cercana a la planta. Se formó un primer movimiento que funcionó en el Club de la Unión, y dentro de ese movimiento habían dos personas que son claves en el movimiento, que era el doctor Eduardo Israel, y estaba el doctor Daniel Boroche, que es un veterinario muy conocido dentro de la ciudad. Ellos básicamente se acercaron a hablar conmigo, también con Claudia Rosales, que fue parte del movimiento Acción por los Ríos, y empezamos a conversar de qué hacer con esta situación catastrófica que se nos venía encima. Y a finales de octubre del año 2004 estábamos en campaña municipal. Y estaba un señor de apellido Fernández, que es el papá del Matías Fernández actual, que es candidato, y él contó de que iba al santuario con gente de la CONAF porque habían cisnes que estaban muertos en el río. Esa fue la primera información, finales de octubre, y el 4 de noviembre se hizo la primera asamblea ciudadana, cuando ya salieron las fotos en la prensa, se hizo la primera asamblea ciudadana que se hizo en este caserón que lamentablemente se quemó en Pérez Rosales 787, donde funcionaba el Café La Última Frontera, la Cooperativa La Manzana, el Festival de Cine. Eso fue el hogar durante 4 o 5 años. Ahí se hacían las asambleas, las reuniones de trabajo, las coordinaciones técnicas. Entonces, básicamente, lo que se generó ahí fue como esta comunicación con esta gente que estaba metida ahora en el conflicto. Hicimos esta primera reunión de asamblea. A mí, yo diría que teniendo mucha información, una cosa que sí me impresionó fue la cantidad de gente que llegó a la asamblea y la diversidad de esa gente. Bueno, eso es algo impresionante porque tiene que ver mucho con la historia de lo que pasó después, porque ahí ya tú podías ver gente no solamente de la academia, sino que también gente de las poblaciones, también gente que vivía acá en el entorno de la ciudad y que llegó ahí básicamente con un ánimo de saber qué era esta catástrofe que les podía afectar a ellos. Bueno, harto de eso se ve en este documental Ciudad de Papel. Ahí, si es que alguien no lo ha visto, los invito, está en YouTube el documental Ciudad de Papel que muestra en el fondo a través de 4 capítulos, me parece que son, cómo fue todo ese periodo, cómo inició esto que tú me cuentas de los malos olores, de que luego ya se empezaron a ver los primeros cisnes muertos y luego ya empezaron a hacer más y más y más. ¿Qué crees tú, Pepe, que cambió en la comunidad de Valdivia a partir de este hito tan relevante para nuestra historia? Yo lo digo de esta manera. Imagínate, tienes un golpe acá en el techo y te das cuenta que es un cisne que acaba de caer muerto. Eso le pasó a la ciudad. Los cisnes cayeron sobre la ciudad. Los cisnes contaminados en el río, que básicamente no pudieron fortalecer su cuerpo para emprender el vuelo, cuando emprendieron el vuelo y salieron hacia el sur, pasando por Valdivia, empezaron a caer sobre la ciudad. Cayeron en la calle, encima de los autos, arriba de las casas. Muchas imágenes muy emotivas y fuertes donde la gente está con los cisnes en los brazos,
dándoles Hay lechuga. muchos niños también en el documental. En el documental, sí, los niños fundamentales en la historia de los niños, porque tiene que ver con esta nueva generación que está viviendo los temas ambientales ahora. Pero yo siempre digo, ¿qué le pasó a Valdivia? Valdivia básicamente tuvo un golpe de tal magnitud que lo obligó a mirarse, a saber, a volver a mirarse, digamos, de saber quiénes somos, que vivimos en un entorno que vivimos en torno del río, que vas de agua, que esta situación de la planta celulosa tenía que ver con una industria forestal que venía floreciendo desde la década de los 80 y como que no nos habíamos dado cuenta que Valdivia estaba rodeada de pinos y eucaliptos. Entonces todas esas cosas ocurrieron y creo que eso fue como muy impactante para la gente y por eso la asistencia masiva también después en las marchas, en las actividades educativas. La gente como que se fue empoderando de su propio territorio. Sí, nosotros tuvimos hartas conversaciones, algunas bien ásperas con algunos dirigentes que no creían esta situación de que efectivamente era de este nivel de gravedad, la magnitud de lo que estaba pasando con la industria forestal en el territorio, de qué manera se aprobó también esta planta celulosa que en realidad en esos tiempos si bien hay críticas ahora con nuestro modelo ambiental, imagínate en ese tiempo que en realidad la presión política para que se aprobaran estos proyectos estaba desde el presidente Eduardo Frei hasta un montón de actores regionales apoyando la industria de celulosa acá y convenciendo a la gente de que esto no iba a tener ningún efecto ambiental. Sí, impresionante, y algunas cosas de eso se ven en la película Ciudad de Papel. Entonces yo te diría, Sofía, que eso es el punto antes y después. Y por qué yo siento también que tuvo tanto efecto es porque cuando ocurrió la situación ambiental de 2004 para adelante, Valdivia ya estaba en la etapa final del camino de convertirse en región de los ríos. Ya estábamos en el Parlamento con las discusiones, entonces yo digo siempre, se cruzaron los dos temas. Claro. Se cruzó la gente en la calle pidiendo la descentralización y la autonomía regional y el movimiento de los cisnes. Y era increíble porque cuando vino Ricardo Lagos acá a firmar el decreto de la nueva región, el movimiento de los cisnes se integró a la calle, se los llevaron a todos presos, un tremendo escándalo, se ve en la película también eso. Y después cuando la Michelle Bachelet vino a firmar el decreto que decía somos nueva región, andaban los cisnes ahí de por medio peleando con la gente porque había gente que no le gustaba mucho esta situación de tanta alarma con el tema ambiental. Claro. Pero yo diría que efectivamente, si tú me preguntas qué pasó, yo siento que eso fue el cambio anímico, espiritual, un cambio cultural emocional, también. Un cambio cultural que se ve ahora en todas las cosas brillantes que tenemos, que básicamente destacan a esta región como una de las regiones más ambientalistas del país. Totalmente, hoy en día tanto Valdivia como la región es reconocido por el tejido social que se ha generado, porque la comunidad está articulada y porque en el fondo se generan distintos proyectos en favor de nuestros espacios naturales, de los humedales, de los ríos. Vivimos en medio de una cuenca y es como que la gente hoy lo sabe y lo reconoce y se empodera de eso. Sí, eso igual es algo. Sí, yo también me gustaría como destacar de que logramos armar un movimiento que tuvo características bien particulares en ese tiempo, un movimiento bastante diverso, muy abierto a las distintas ideas y pensamientos que habían también en su momento. Había gente que llegó a defender los cines, gente que llegó a defender el río, gente que vino a discutir sobre el modelo de desarrollo, otros movimientos contra el capitalismo, había de todo dentro del movimiento. Claro. Y la gracia de ese asambleísmo del movimiento fue recoger todas las opiniones y que la gente pudiera hacer todas las cosas que fueran necesarias con el fin de generar mayor conciencia, generar alarma y presionar también para que se solucionaran los dramas que estábamos viviendo. Ahí fue fundamental cabezas pensantes que se metieron en el tema. Tenías al doctor Israel, temas de salud. Tenías al doctor Borochek, todo el tema de la avifauna. Tenías a Claudia Sepúlveda, experta en materia de legislación ambiental. Tenías a Jimena Rosales, a Claudia Rosales, que eran como nuestros rostros emblemas dentro del movimiento. Vladimir Riesco, asesor jurídico. Estaba Benjamín Olivares, que es el papá de Cristian Olivares, el dueño de la Cuello Negro, que era empresario forestal. Y él representaba al empresariado dentro del movimiento con una visión muy específica sobre lo que pasaba con la industria de la celulosa. Y yo, que venía del mundo de los derechos humanos, que mi foco era organicémonos, ordenémonos, tengamos la planificación de qué es lo que hacer, la incidencia política, y eso fue fundamental porque fue un movimiento que tuvo mucha incidencia a nivel regional y principalmente a nivel nacional, porque afortunadamente toda esta catástrofe igual sirvió para cosas positivas, sirvió también como un ejemplo para toda la discusión de la nueva normativa ambiental y legislación que tenemos ahora. Mira, sabes que es súper importante esto que tú mencionas de que es súper multidisciplinario lo que conlleva la protección de las aguas, de los humedales, estos espacios naturales. No solamente debemos protegerlos porque son lindos, sino que nos brindan
una tremenda cantidad de servicios ecosistémicos. Son espacios que hoy en Valdivia también están siendo rescatados para poder dar espacios a la comunidad. Lo vemos en el Parque Catrico, lo vemos en la renovación también acá en la Isla Teja del Parque Santa Inés. El domingo tuve la oportunidad de hacer una cicletada por la ruta de los humedales de Valdivia y ir viendo cómo la infraestructura se ha ido mejorando para que las personas puedan utilizar esos espacios. Es algo súper bonito y súper valioso para las personas aquí. Y justamente en esa línea de la protección de estos espacios, también eres uno de los líderes de la defensa de la norma secundaria. Y me gustaría que nos cuentes un poco cuál es la importancia para la gente que, claro, esto suena un poco técnico, mucha gente no sabe de qué se trata. Si nos puedes explicar en palabras simples. Fue una de las iniciativas que tomó el gobierno en ese minuto como para tratar de acallar a estos valdivianos que andaban alegando y protestando. Entonces dijeron que iban a hacer una norma especial de protección de la calidad de las aguas para el río Cruces, que fue un desastre porque en realidad una norma no se puede como se inventaron solo río. Y después afortunadamente se inició esta discusión de la norma secundaria de toda la cuenca del río Valdivia, un proceso que se inició, estamos hablando del 2006 más o menos, hasta que se aprobó en finales de enero de este año 2025. Un largo proceso donde participó mucha gente en las materias técnicas, como tú bien dices, es un instrumento muy técnico también, pero para que la gente no entienda, la norma secundaria básicamente lo que dice es que hace recoger toda la información que existe ya de servicios públicos, del sector privado, de la ciudadanía, que permiten básicamente generar un estándar de la calidad de las aguas histórico. Entonces básicamente la norma dice que lo que el Estado tiene que hacer es mantener la calidad de las aguas de los lugares que tienen buena calidad. Y para eso se miden una serie como de parámetros técnicos. Claro. Y lo que la norma tiene que hacer en aquellos lugares donde no existe esa mejor calidad de las aguas es tratar de volver a su esencia histórica, a su línea histórica. Entonces, esto ha sido siempre un conflicto porque en realidad esta norma se pensó ahora para toda la cuenca del río Valdivia, pero siempre ha estado mediatizada por el conflicto en el santuario del río Cruces y por eso hemos tenido siempre una oposición del sector empresarial, principalmente el sector forestal, claro. Tanto en 2015 que nos votaron la norma a partir de recursos legales y ahora estamos en tribunales también porque nuevamente las grandes empresas, principalmente el sector forestal, reclamó con el instrumento último que se aprobó ahora en el mes de enero. Pareciera que le importa solamente a la gente que trabaja en el medio ambiente. La gracia que ha tenido este movimiento ciudadano que se ha armado en torno a la defensa de la norma es que ha puesto en el debate un tema que para mí es central en este minuto. Si tú me dices ahora en qué está José Araya, yo estoy en este tema, que yo siento que nosotros tenemos que pasar de la discusión solamente del ambientalismo, que mucha gente caricaturiza de alguna manera, a la discusión de que en realidad nosotros estamos pensando en un modelo de desarrollo distinto para el territorio. Necesitamos esta norma para eso. ¿Para qué? Pues si tú le preguntas a la gente de las cerveceras, que son muchas, en toda la región y siguen creciendo, ¿qué necesitan? Necesitan tener certificado de que vamos a tener buena calidad de agua. Valdivia, que es conocida en Chile por tener una agua de excelente calidad. Imagínate el agua que viene de las vertientes o los sectores que todavía son más prístinos. Nosotros básicamente en la defensa de la norma, si bien hemos puesto toda nuestra contribución desde los movimientos ambientales, hemos puesto a la cabeza la discusión al sector empresarial que están haciendo con esta nueva realidad ambiental del territorio. La industria de la cerveza, la industria de la sidra, la fruticultura, la miel y un montón de otras actividades que básicamente generan una idea de economía del territorio. La gente que hace kayak, tenemos montones de empresas que hacen trabajo en los ríos, entonces toda esa gente de alguna manera se ha alineado en la defensa de la norma porque saben que es un instrumento estratégico para darle certeza a esa economía de un futuro efectivamente donde nosotros vamos a hacer una mayor protección de la calidad ambiental del territorio, porque eso es lo que estamos de alguna manera, para decirlo bien ridículo en la economía local, pero eso es lo que estamos vendiendo. Claro. Entonces, eso es una defensa que nosotros no habíamos hecho con tanto ímpetu y con la norma hemos logrado dar ese paso que es una discusión bien importante de hacer. Claro, el turismo es un sector productivo que es súper potente en nuestra región. Sí. Organizaciones, agrupaciones que también hacen aviturismo, los deportes acuáticos también. Hoy está súper famoso también esto de hacer stand-up paddle, el kayak. Todo eso y puede crecer más si que le aseguramos a toda esa gente que quiere hacer inversiones en esa naturaleza de que efectivamente va a contar con la seguridad de que va a tener agua de buena calidad, que va a poder contar para afuera básicamente, de que va a llegar a un paraíso. Nosotros tuvimos hace poco en la travesía última que hicimos de los kayaks de los fuertes del fin del mundo, un guatemalteco que viene de la biosfera de la reserva Maya en Guatemala, ¿sí? un paraíso,
Y él estaba impresionado con la naturaleza que vio acá en Valdivia. Navegó desde Cutipay en kayak hasta Realmente Corral. linda esa ruta. Hizo todo el recorrido de toda la zona del santuario del Río Cruz y nos decía, nos animaba, decía, pero sigan peleando, decía, porque en realidad esto es una maravilla. Y yo le digo a todo el mundo, nosotros vivimos en un paraíso, estimada gente, vivimos en un paraíso y tenemos que protegerlo más aún. Porque no es solamente un tema de la economía, es un tema básicamente de que aquí van a estar mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, y además, porque además tenemos que hacernos cargo de dos desafíos globales que son muy importantes, de los cuales a lo mejor no tenemos mucha injerencia porque somos pequeñitos, pero que nos afectan gravemente, como es el cambio climático y la escasez hídrica. Entonces, este tipo de economía, a partir de este tipo de normas, creo que efectivamente nos garantiza tener mayor sustentabilidad. Totalmente, y si hay algo que he aprendido en el último tiempo, estudiando también sobre regeneración, es que son los pequeños cambios sumados los que van a hacer finalmente los cambios globales, así que eso es súper importante. Pepe, tú eres parte de Comunidad Humedal. Cuéntame sobre esa organización. Sí, Comunidad Humedal es una organización que nace después de la sentencia que condenó a Celulose Arauco por la contaminación del río. Es una sentencia de 2013, 2014. Se forma una organización que actualmente asocia a casi 65 organizaciones de las comunas de Valdivia y Mariquina que están en torno al santuario. ¿Cuál es la meta 1 de esas organizaciones? La protección ambiental. Eso básicamente es lo que caracteriza a Comunidad Humedal, y yo creo que la otra idea que caracteriza mucho a Comunidad Humedal es básicamente tener una línea de fomento de la actividad productiva en el territorio que básicamente se ligue con la conservación. Y de ahí han surgido, para decirlo más rápidamente, la fiesta de la sidra, la fiesta de la miel, la travesía de los kayaks del Fuerte del Fin del Mundo. Entonces han surgido iniciativas bien importantes para el territorio que ahora se están desarrollando todos los años, y con eso estamos dando una discusión sobre lo que significa esta idea de la ciudad humedal, cuyo sello internacional lo acabamos de recibir ahora en el mes de julio, porque efectivamente da una idea de para dónde va este tipo de desarrollo en el territorio. Sobre los temores de Ciudad Humedal, yo diría que Ciudad Humedal, yo diría que todo el mundo debería estar feliz con Ciudad Humedal, porque en realidad como tener este sello después de 20 años de irse mostrando como una ciudad ambientalista que tiene como cuestiones muy importantes que mostrar. Imagínate, nosotros somos una región que ya tiene todos sus planes de cambio climático aprobados, tanto regionales como comunales. Eso es como un chiche para mostrar para afuera. Y yo le diría al sector empresarial, y mucha gente lo está haciendo, de que tienen que dar un cambio, una mirada estratégica. Efectivamente acá este es un territorio que está avanzando con fuerza a un tipo de desarrollo económico que sea mucho más compatible con la conservación, y nosotros necesitamos, yo siempre lo digo, necesitamos un tipo de empresario y empresaria, gente joven que tenga una mirada distinta del territorio para que efectivamente podamos avanzar, porque si no vamos a estar todo este rato en las fricciones, en las peleas, y creo que efectivamente los puntos comunes que mucha gente tiene, tenemos que hacer compatible la conservación con las actividades productivas, y hay muchas cosas que ya se están mostrando y que espero yo que la política pública regional y comunal sigan sosteniendo. Y al sector privado decirle de que hay que ponerse a la altura de esos desafíos, y yo parto de la base de que no todas las empresas están en contra de la norma secundaria. Hay muchas empresas importantes de la región de los ríos que efectivamente se van a ajustar a las nuevas normas, porque saben que ese es el desafío que también tiene el sector empresarial. Pepe, y con respecto a eso mismo, ¿hay algún mensaje que tú quieras dejar, algo que sea súper importante con respecto a los humedales que tiene que ocurrir de ahora en adelante para que nosotros podamos decir se cumplió la misión? Un mensaje que tiene que ver con los humedales, que tiene que ver básicamente como nosotros como ciudadanos, en el caso tuyo como ciudadana también, que también ejerce un rol acá en la comunidad, de que yo creo en la participación. Yo creo que la gente tiene que dar sus opiniones, sean buenas, me gusten o no me gusten. Yo creo que la gente tiene que hacerse cargo de la política pública. Entonces no te puede pasar por el lado de que tengamos una estrategia de desarrollo regional donde tú no opinaste. Nosotros tenemos una muy buena estrategia de desarrollo regional, es como un documento que orienta bastante bien el territorio. Tenemos que ir desde la Junta de Vecinos hasta los espacios más importantes del territorio regional a presentar nuestros puntos de vista y a discutir esos temas. Yo soy un fanático de motivar la participación, de que la gente se ordene orgánicamente también. Participo en la comunidad humedal, participo de la corporación Catrico también, y mi punto de trabajo ahí es básicamente
a ayudar a que la gente efectivamente genere diálogo, genere colaboración, genere relación con el resto de la comunidad, y con eso básicamente generar esta idea del sujeto valdiviano, activista también ambiental, que tiene una idea de desarrollo y que efectivamente busca lo mejor para nuestra comunidad. Creo que el tema ambiental es un tema que ya lo tenemos como un ropaje a partir de la caída de los CIN en el año 2004, y creo que efectivamente hay que mirar con esperanza, así como lo dijo, creo que lo dijo el doctor Israel, así como el terremoto generó una catástrofe, pero que finalmente nos dejó un paisaje maravilloso. El desastre ambiental, mirado 20 años atrás, si bien fue un desastre ambiental, hay que aprovechar básicamente de buena manera la oportunidad que nos genera para tener un tipo de desarrollo que evite un nuevo desastre ambiental, pero que permita efectivamente hacernos cargo de los desafíos globales que tenemos con el medio ambiente. Totalmente. Conocer nuestra historia nos permite no volver a repetir lo mismo en el pasado. Así que, Pepe, te quiero agradecer. Eres realmente la memoria viva también de los últimos años de nuestro territorio. Así que súper agradecida de esta conversación, de todo el conocimiento también que tú puedes traer de historia. Y también sobre relevar a distintos personajes que han sido importantes dentro de la historia ambiental de nuestro territorio. Así que nada más que nada agradecerte por eso y con eso ir cerrando este capítulo de nuestro podcast, que es financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Ríos, y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias.